Bueno, y continúan los cuestionamientos ante el proyecto sobre el CAE que presentará el gobierno en el mes de septiembre, y donde señalan desde el Ejecutivo se entregará una solución para los deudores. Vamos a conversar más sobre este tema. Estamos con el ex ministro de Educación, Sergio Bitar. Bienvenido, Sergio. Gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenos días. Sebastián Fresia, muchas gracias. Sergio, bueno, ha sido interesante ver la discusión de las últimas semanas. Si bien no hay detalles sobre el proyecto, sí abrió un debate respecto al alcance que puede tener una iniciativa de este tipo, de una condonación, como se comprometió en campaña, y porque se ha ido poniendo la pelota al piso, por decirlo en buen chileno, para ver qué es factible realmente, qué se puede alcanzar a través de esta iniciativa. Sobre ese punto en particular, Sergio, ¿cómo ve usted esa discusión respecto a una eventual condonación del CAE como se había comprometido? Bueno, primero creo que el problema educacional de Chile es primerísima prioridad y sería lamentable que esto se transformara en una trifulca. Yo soy partidario de atender a este tema con seriedad, sin recriminaciones del pasado, sin volver a las disputas y a los planteamientos equivocados, atribuirse errores y ver cómo resolvemos. Y aquí hay dos grandes problemas. Uno es, ¿qué hago con los que no han pagado y que partieron en el 2006? Y otra, ¿cómo organizo un sistema de financiamiento de la educación superior para adelante? Ajá. Sergio, respecto a este último punto, el gobierno ha ido poniendo énfasis más bien en eso, ¿no? En la necesidad de generar una solución, ha dicho la ministra del Interior, por ejemplo, al problema del financiamiento en la educación superior. Pero eso traslada el foco a otro punto de la conversa, al de generar mecanismos que permitan financiar la educación superior sin los problemas que pueda tener el CAE. Por eso le pregunto si es que hoy día, ¿sobre qué estamos discutiendo finalmente? ¿Estamos discutiendo realmente sobre la condonación del CAE o eso no va a ser posible? Bueno, esa es la pregunta más importante, porque si yo miro como chileno y me interesa el país, y espero que la derecha y la izquierda piensen en Chile y no en la pelea de octubre de la campaña municipal. O sea, la campaña municipal es el punto, la derecha no va a votar nada antes de la campaña y va a haber toda una preocupación de si esto es un elemento de campaña, esta propuesta. Entonces, eso me llevaría a pensar, por mi experiencia en el Senado también, de que la discusión se va a postergar hacia octubre. Entonces, la discusión principal es, si yo miro al 2030, ¿cómo quiero tener un sistema de educación superior, de investigación, de estímulo a los jóvenes para tener mucho más jóvenes que estudien? Eso es una discusión. Y la otra, ¿qué voy a hacer con lo que hay? Ahora, con lo que hay dos formas. O el gobierno va con una fórmula universal, o el gobierno va con una forma gradual y focalizada. Yo supongo que va a entrar por el segundo camino. Ahora, Sergio, con este camino que podría seguir, según usted, el gobierno, dan los tiempos, porque finalmente es una promesa de campaña, entonces ya la discusión política entra en discusión de si se cumple o no un programa de gobierno, y lo otro, si es posible, como ya lo decíamos también, hacerlo de manera gradual, pero en los tiempos para eso, en época electoral, a veces pueden no rendir y puede también no cumplirse la promesa que se hizo al inicio del gobierno. No, esto no se va a resolver. Claro, son las implicaciones que cada uno puede deducir que lo favorecen o no en campaña a partir del hecho de discutir el tema. Yo creo que el tema, más allá de la campaña, hay que ponerlo, hay que discutirlo, hay que resolverlo. La forma de solución será variada y nos va a tomar un buen tiempo, pero mi preocupación principal, ¿cuál es? Que esto no derive, como siempre en Chile, con discusiones de corto plazo, marcadas por la urgencia inmediata de una campaña, y terminemos con una ley corta, como pasó con la ISAPRE, y el problema de fondo, que es cómo vamos a financiar el sistema de educación superior en Chile, que tiene bastantes fallas, hay que mejorarlo, está muy disperso, tiene elementos sólidos, pero hay que mejorarlo, eso lo dejáramos de lado. Entonces el ideal sería que concentráramos la cabeza en cómo hacemos algo nuevo, potente, y lo específico de ahora, focalizarlo de manera gradual. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer al tiro?
Yo creo que en eso vamos a ver mucha gente que está de acuerdo. Yo, si estuviera en el Senado, votaría a favor de dar estos pasos. Uno, sacar de los bancos todos los créditos que el Estado otorgó, porque en un momento, y como a mí me correspondió como ministro empujar esa ley, no teníamos otro sistema que no fuera a través de mecanismos que supieran dar los créditos. Nosotros no teníamos en el Estado nada, pero el Estado lo reguló, lo llamó a licitación y lo protegió a través del mecanismo Ingresa. Pero hay que sacarlo de los bancos lo que queda. Hoy día lo que queda es menos de la mitad y está concentrado básicamente en 4 bancos. El más importante está en el Banco del Estado, que es la mitad. La mitad de los créditos que están en la mano de los bancos hoy están en manos del Banco del Estado. Y después hay algunos que están en el Itaú, unos en el Banco Internacional. Se puede manejar. Segundo, yo creo que hay que revisar si va a bajar las tasas de interés. Hoy día es UF más 2, podría ser UF más 1, podría ser UF más 0. Y renegociar. Tercero, yo partiría con una condonación parcial, y es el tema de los que desertaron. Ahí tú puedes tener un foco. Los que desertaron, hay muchos jóvenes que entraron sin tener la preparación. Sergio. O de familias muy modestas en que los papás, por ejemplo, estaban enfermos y no pudieron seguir. Sí. Yo partiría con eso, que tienen una deuda acumulada, no terminaron sus títulos. Esas medidas, por ejemplo, son algunas de las que podrían plantearse. Enseguida, que nadie pague más de 10% de la renta. Pero eso ya está establecido hoy, ¿no, Sergio? Eso está, pero hay algunos que no lo tienen. Luego, que si no estás trabajando, no pagas. Y tercero, lo que no está, y que se propuso tanto en un proyecto de ley de la presidenta Bachelet como después del presidente Piñera, es que después que pagas 15 años, lo que queda, si has pagado los 15 años, lo toma el Estado, para no recargar en tiempos muy largos. Sí. Esas son propuestas que se han hecho y se podrían tomar. Ahora, en particular respecto a la situación de aquellos que han desertado de la educación superior, ¿hay alguna estimación de cuánto costaría una condonación de ese grupo en particular? Es que no por lo siguiente, porque se han entregado datos generales y hay que distinguir 2 periodos. El periodo del 2006 que empieza con la presidenta Bachelet, ahí se dieron 20.000 créditos. Hoy día hay más de 1.200.000, pero se partió con 20.000 y en el periodo del gobierno 1 de la presidenta Bachelet se deben haber dado unos 250.000 créditos. Ese es el periodo en que entran más jóvenes de familias pobres, jóvenes que entran del primer quintil y del segundo quintil y que van también a la educación técnica. Ahí tenemos un primer tema. Luego sigue esto con el primer gobierno del presidente Piñera, del 2010, digamos, al 14, y ahí se dan como 300.000 más. Todavía también hay que enfocar ahí, pero después del 17 o del 2016, hace 8 años, se establece la gratuidad. Y entonces muchos de los jóvenes, a partir de ese momento con la gratuidad, no piden CAE, o piden como complemento en algunos casos, pero lo grueso es que no pidan CAE. Y ahí entonces son jóvenes que pertenecen ya no a los que tienen gratuidad, que son los 3 primeros quintiles más pobres, son los 2 segundos quintiles un poco más altos. Entonces ahí hay otro tipo de estudiantes con el crédito con aval del Estado, además de que está el crédito solidario, que nadie habla de él, pero son muy importantes también y que están en la misma situación. Entonces yo tomaría primero los del 2010-2016 que desertaron. ¿Cree que este debate o el anuncio que hizo en algún momento el gobierno desincentive el pago de los créditos hasta ahora, que era una de las críticas también que hacían, por ejemplo, de la oposición? Claro. Si tú miras las cifras, Frecia, vas a ver que se dispara el no pago, claro, la morosidad. Se acentúa bastante el 2021, 2022, en que ya viene el planteamiento de que no se va a pagar, o sea que va a haber una condonación general, y es natural. Ahora, es natural que haya sido la reacción, pero eso nos ha llevado a que hoy día el grado de cobro ha bajado.
Y por lo tanto, en el caso del cobro de las universidades estatales, que también es plata del fisco, por eso digo el crédito solidario hay que meterlo en esto, no se paga y el fisco tiene que reponerle a las universidades para que puedan prestarle a los nuevos que están entrando. Esa plata, más la morosidad de los que recibieron y dejaron de pagar, aún recibiendo rentas altas porque estudiaron y ganan más, eso claro, significa un peso mayor para el fisco. Este año creo que se han sido como 400, 500 millones de dólares más que ha habido que poner por la morosidad. Eso hay que, yo creo, este debate debiera cortar ese punto y decir, no se le va a dar ningún premio al que no pagó. Al que pagó lo vamos a premiar, al que no pagó por razones obvias que estábamos planteando recién de deserción, vamos a hacerle una condonación y los otros vamos a darle condiciones de renegociar la deuda. Por ejemplo, y de aquí para adelante vamos a discutir un nuevo sistema de cara al 2025, 28, al 30, un nuevo sistema de financiamiento que junte becas, créditos del Estado, créditos privados, gratuidad, Corfo y crédito solidario. Eso está disperso. Sergio, ponerlo en un sistema y definir prioridades a quienes le vamos a dar, bajo qué condiciones, para que Chile sea más poderoso en su juventud. Sergio, ahora, de todas maneras, ¿cuánto es lo que podría destinar el Estado para toda esta fórmula de condonación o de renegociación? Se lo pregunto porque se ha puesto mucho énfasis en el costo de la condonación, la condonación total que ha sido estimada en cerca de 11.000 millones de dólares por algunos centros de estudios como Horizontal recientemente. Pero eso lleva a hablar del costo de oportunidad también que tiene una política de este tipo. Si se destina recursos a esto, se va a dejar de entregar recursos a otro tipo de políticas que pueden ser tanto más urgentes. Por eso le pregunto por el monto de cuánto es lo que correspondería destinar a algo de este tipo. Bueno, lo primero es que hay que meterle número a esto y los 11.000 es toda la deuda. Entonces no estamos hablando de 11.000, porque esa deuda hay parte de la deuda de gente que está pagando y que le falta pagar. Hay unos que estaban pagando y pararon de pagar. Hay otros que tienen 2 o 3 no pagadas, cuotas no pagadas, otros que tienen 40. Entonces, ahí hay que entrar a diferenciar. Hay unos que son médicos y que ganan bastante más plata que otros que no, que gana menos y no puede pagar. Entonces, esto hay que estudiarlo en serio. No podemos hacer declaraciones al voleo en un problema tan fundamental para Chile como este. Entonces, yo diría que 11.000 fuera, no hay posibilidad alguna. Incluso cualquier forma que se proponga, tú vas a escuchar muchas opiniones que te van a decir, oiga, ¿y esta plata por qué no la ponen preescolar? Segundo, ¿por qué no mejoramos la educación pública? Se acaba de presentar un proyecto. Entonces tenemos que combinar eso, sin contar los que van a decir, ¿y por qué no le da un poco de plata también y condona usted a las mamás solteras que tienen una casa, que están pagando un crédito hipotecario y no han estudiado un año, van a poder estudiar? Entonces, esa discusión sobre justicia va a estar en el medio del debate. Pero este problema hay que, por eso, analizar cómo lo vamos a hacer para adelante y cómo vamos a corregir. Y en la corrección yo creo que tiene que ir, en mi opinión, sobre sectores muy específicos, que la solidaridad cuente y que haya que recoger. Ahora, ¿cuánta de esa plata? Depende cómo lo van a financiar. El pacto fiscal no es para eso. Aun claro, cuando se dijo que iba a haber una reforma, bueno, ¿cómo se puede hacer? Una propuesta que se ha hecho, y una vez le escuché incluso a gente del gobierno actual, que provienen del Frente Amplio, un impuesto a los estudiantes que ya egresaron y que están en buena condición económica, entonces que su pago se haga una vez que ya están rentando y que están pagando impuestos y que eso lo cobra la Tesorería General de la República. ¿Será esa una propuesta? Que sea un financiamiento, como se dice a veces, autocontenido, o sea, que parte del financiamiento lo vayan pagando, pero después que terminaron de estudiar, como ahora, pero a través de un sistema tributario en vez de un sistema de cuotas. ¿Es eso lo que va a proponer el gobierno? No sé. Lo que yo sí sé es que miremoslo con racionalidad, con números, y tengamos disposición de arreglar el problema. Hay muchos jóvenes ahí que necesitan un apoyo y que no han podido salir. Bien, Sergio Bitter, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sergio.